Piper Harris, de 62 años, ha estado ordenando metódicamente el contenido de un viejo baúl de roble que quedó de la muerte de su madre. Hacía 92 días que Margaret Jones había fallecido a la edad de 87 años, pero era ahora cuando Piper había encontrado fuerzas para ordenar los objetos personales de su madre. Era un día nublado de octubre y la lluvia golpeaba el tejado de la casa que Piper y Kieran habían comprado hacía 32 años. Había sido su primer hogar juntos después de 12 años alquilando un apartamento. Recordaba lo emocionada que se puso cuando por fin pudieron permitirse tener su propia casa. La empresa de contabilidad para la que trabajaba había empezado a generar unos ingresos estables y Kieran había abierto su primera ferretería. «Por fin, nuestra propia casa», dijo Kieran mientras le pasaba el brazo por los hombros cuando cruzaron el umbral por primera vez. «Ahora podemos construir nuestras vidas como queremos». Piper suspiró, recordando aquellos días. 40 años de matrimonio. 4 décadas de ser una esposa fiel y cariñosa. Ella había ahorrado, invertido sabiamente para que Kieran pudiera ampliar su cadena de una tienda a 7 en toda la región. «Eres mi roca», le decía a menudo Kieran. «Eres mi roca». Ella siempre tomaba esas palabras como un cumplido, aunque a veces deseaba no haberse convertido en madre. Cuando cumplió 32 años, empezó a hablar de tener hijos, pero Kieran siempre encontraba razones para aplazarlo. «Aún no es el momento, cariño», decía. «El negocio acaba de empezar a crecer. ¿De verdad quieres vivir ahorrando constantemente como nuestros padres?» A los 37 años, ella volvió a plantear la cuestión, pero Kieran se mostró inflexible. «Piper, somos demasiado mayores para tener niños pequeños. Piénsalo de forma práctica. Cuando el niño tenga 20 años, yo tendré 60. Y ella cedió. Aceptó su decisión como aceptaba todo lo demás. Parecía ser el precio de una vida estable y segura. Piper cogió un viejo álbum encuadernado en cuero del fondo del baúl. Contenía fotografías de cuando Taylor y ella eran jóvenes. Sonrió al ver una foto de las dos junto a un lago. Piper seria y concentrada a los 24 años, y Taylor sonriente y despreocupada a los 19. Taylor siempre había sido lo contrario de Piper. Mientras que la hermana mayor era sensata y práctica, la menor vivía al día. Taylor cambiaba de trabajo como de guante, trabajando de camarera, de vendedora e incluso probando suerte como modelo. «No tienes un plan para tu vida», le dijo Piper una vez durante una de sus discusiones. «¿Cómo vas a mantenerte en la vejez?» «No todo el mundo mide la vida por el dinero que tiene en su cuenta bancaria», replicó Taylor. «Hay gente que solo quiere vivir». Después de aquella pelea, Taylor se fue 5 meses a Europa. «Para viajar», dijo. Sorprendentemente, coincidió con el viaje de negocios de Kieran a Alemania, que duró 3 semanas enteras. En ese momento, Piper no le dio mucha importancia. Hojeó unas cuantas páginas más del álbum, mirando las fotos antiguas, hasta que dio con un sobre metido entre las páginas. La inscripción tenía la letra familiar de su madre. Para Taylor, en persona. Piper dudó. Se suponía que no debía leer las cartas de otras personas, sobre todo las dirigidas a su hermana. Pero algo, quizá la intuición o simplemente la curiosidad natural, la hizo abrir el sobre. La carta estaba fechada 22 años atrás. Piper empezó a leer las líneas escritas con la mano temblorosa de su madre. Asterisk. «Te escribo porque no me atrevo a decirte esto en persona. Lo que me contaste ayer me sacudió hasta lo más profundo. Aún no puedo creer que Kieran sea capaz de semejante traición, y estoy aún más sorprendida de que le haya seguido la corriente. Asterisk. Entiendo que estés embarazada y asustada. Entiendo que su dinero y su apoyo te parezcan un salvavidas ahora mismo. Pero piensa en Piper. Ella ha sido tu roca toda tu vida. Cuando tu padre se fue, ¿quién me ayudó a criarte?
¿Quién pagó para que fueras a la universidad que nunca terminaste? Eres un adulto y eres responsable de tus propias acciones. Pero te lo ruego, dile la verdad a Piper o haz que Kieran confiese. No construyas una vida sobre una mentira. Asterisk amada y preocupada. Mamá. Piper sintió que el suelo se escurría bajo sus pies. 22 años atrás. Fue exactamente el mismo tiempo que el nacimiento de Michael, el hijo de Taylor. Michael, que ahora tenía 21 años. Michael, a quien Kieran siempre había señalado como objeto de especial atención entre el resto de la familia. Michael, para cuya educación en una prestigiosa universidad Kieran había destinado $60,000, explicándole a Piper que alguien de nuestra familia debía tener una buena educación. Pero ella seguía sin creérselo. Era solo una carta, una insinuación. Piper necesitaba pruebas. Siguió hojeando el álbum y encontró lo que buscaba sin darse cuenta. Una fotografía de Kieran a los 43 años, tomada durante su viaje a Francia con motivo de su 15º aniversario de boda. Su sonrisa, la forma de su cara, sobre todo sus ojos y el hoyuelo de su barbilla. Piper colocó esta foto junto a la última foto de Michael que Taylor le había enviado después de su graduación universitaria. El parecido era asombroso, los mismos ojos marrones verdosos, la misma forma de las cejas, la misma sonrisa y el característico hoyuelo en la barbilla que Piper siempre había encontrado tan encantador en Kieran. «Dios mío», susurró, sintiendo un sudor frío brotar de su frente. «¿Cómo pude no darme cuenta? ¿Cómo pude estar tan ciega?» Otros detalles empezaron a aflorar en su memoria. Transferencias mensuales a una cuenta que Kieran explicó como ayuda a un primo enfermo. $5,000 cada mes durante 20 años, 12 veces al año, 20 años seguidos, $1,200,000. Piper siempre había sido un buen contable. Los números no mentían, y ahora estaban contando una historia que ella no quería escuchar. «¿Piper?» La voz de Kieran desde abajo la hizo estremecerse. «¿Todavía estás en el ático? Son las 8. He hecho la cena». Dobló rápidamente las fotos y la carta, metiéndoselas en el bolsillo del jersey. «Sí, ya bajo», respondió, intentando que su voz sonara normal. Cuando bajó a la cocina, Kieran ya había puesto la mesa. Las grandes raciones de filetes y patatas eran su especialidad los viernes por la noche. «Llevas mucho tiempo trasteando con las cosas de tu madre», le dijo, sirviéndole un vaso de vino tinto. «¿Has encontrado algo interesante?» Piper miró al hombre que creía conocer de toda la vida. Las canas en las sienes, las pequeñas arrugas alrededor de los ojos, las manos fuertes de un hombre de negocios que había empezado como un simple trabajador en una ferretería. Antes le admiraba, ahora le daba asco pensar en su vida juntos. «Solo viejas fotografías y cartas», respondió con calma. «Nada especial». «Ha llamado Taylor», continuó Kieran cortando su filete. «Ella y Michael quieren venir a comer mañana. Dice que el chico tiene algunas noticias». «¿En serio?» Piper forzó una sonrisa. «No lo sé. Quiere contármelo él mismo. A lo mejor ha conseguido ese trabajo en el bufete del que hablaba». Piper asintió, dando un sorbo a su vino. Por supuesto que Kieran conocía todos los planes de Michael. Siempre lo hacía. «Cocinaré algo especial», dijo. «Tal vez un pato asado con manzanas. A Michael le encanta». «Siempre sabes cómo hacer que la gente se sienta bien», sonrió Kieran. «Es una de tus mejores cualidades». Piper lo miró, manteniendo la sonrisa, pero las tripas le hervían. «Gracias, cariño. A ti también». Aquella noche no pudo dormir. Se tumbó junto a su marido, escuchando su respiración constante, y pensó. Analizaba, planificando. Mañana se reuniría con Taylor y Michael. Los miraría a los ojos, sabiendo la verdad que le habían estado ocultando durante 22 años, pero no montará una escena, no gritará ni llorará. Hará lo que mejor sabe hacer,
planearlo todo hasta el último detalle. Por primera vez en 40 años de matrimonio, Piper sintió que despertaba de un largo sueño, y lo que hervía en su alma no era solo el dolor de la traición, era determinación fría y calculada. Me lo quitaron todo, pensó, mirando en la oscuridad. Mi dignidad, mis sueños de tener hijos, mi vida. Pero ahora recupero el control, y lo que ocurra a continuación hará que se arrepientan cada día de esta mentira. El reloj de la mesita de noche marcaba las 3 de la mañana cuando Piper finalmente tomó su decisión. Mañana comenzaría su viaje hacia la verdad, y hacia una venganza que sacudiría los cimientos de toda su familia. La mañana del sábado recibió a Piper con los primeros rayos del sol de octubre que atravesaban las cortinas. Había estado despierta casi toda la noche, pero se sentía sorprendentemente concentrada. La adrenalina y la determinación la mantenían en marcha. Kieran aún dormía cuando ella se levantó de la cama y bajó a la cocina. El reloj marcaba las 6:30. Tenía 5 horas antes de la llegada de Taylor y Michael, prevista para las 11:30. Piper encendió la cafetera y sacó el portátil. Como jefa de contabilidad de una pequeña empresa local, estaba acostumbrada a trabajar con números y documentos. Estas habilidades le resultarían muy útiles ahora. Empecemos por los extractos bancarios, susurró mientras abría la cuenta bancaria conjunta de Kieran y ella. Conocía la contraseña, el día de su boda y la primera letra del apellido de él, típico de Kieran, sentimental en los pequeños detalles pero engañoso en lo esencial. Revisó las transacciones de los últimos 3 años, anotando metódicamente las fechas y los importes de las transferencias que Kieran hacía cada mes a una cuenta que él denominaba Fondo de Ayuda Familiar. $5,000 al mes, regular como un reloj. Piper siempre había creído que el dinero era para el tratamiento de su primo Alex, que padecía una enfermedad renal crónica. Pero ahora las dudas asaltaban su corazón. Nunca había conocido al tal Alex. Nunca había hablado con él por teléfono. Kieran siempre había ido a visitarlo solo, y sus sugerencias de IR juntos siempre habían sido rechazadas. Comprobó el número de cuenta donde se habían hecho las transferencias. Estaba en el mismo banco donde guardaban sus ahorros. Piper se lo pensó. Si estaba en el mismo banco, se conectó a su cuenta de correo electrónico compartida, que utilizaban para los mensajes bancarios y las facturas de servicios públicos. En la bandeja de entrada encontró correos del banco confirmando transferencias. Abrió una de ellas y estudió detenidamente todos los detalles. Destinatario, Taylor West, su hermana. Piper sintió que el corazón le daba un vuelco. Todos estos años, todo este dinero, $120,000 al año, y eso era solo lo que pasaba por las cuentas oficiales. «Cariño, ¿ya te has levantado?» La voz de Kieran bajando las escaleras la hizo cerrar rápidamente el portátil. «Estoy preparando el desayuno», respondió ella, tratando de sonar normal. «¿Quieres tortilla o tostadas?» «Tortilla, por supuesto», sonrió él, acercándose y besándole la mejilla. «Hoy te has levantado temprano». «Estaba pensando en el menú para el almuerzo», mintió. «Quiero que todo sea perfecto». Kieran se sirvió una taza de café y se sentó a la mesa, abriendo el periódico de la mañana. «Siempre lo haces todo perfecto, cariño. Por eso te quiero». Piper se apartó de la estufa para que él no pudiera ver su expresión. «Te quiero». Qué palabra tan mancillada para tenerla en la boca. «Por cierto», continuó Kieran sin levantar la vista del periódico, «Taylor me ha dicho que Michael ha recibido una oferta de trabajo en Norris & Partners. Ya sabes, ese gran bufete del centro de la ciudad». «¿En serio?» Piper rompió los huevos en un cuenco. «Es uno de los bufetes más prestigiosos de la ciudad». «Sí». El orgullo de Kieran era casi palpable en su voz. «El chico siempre había sido listo. Es muy bueno».
Piper se quedó inmóvil un momento y luego se dio la vuelta lentamente. ¿Qué quieres decir, Kieran? Él vaciló, encontrándose con su mirada. Bueno, quiero decir que Taylor siempre ha sido inteligente, aunque no se esforzara mucho en sus estudios. Piper sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Sí, por supuesto, de Taylor. Después de desayunar, Kieran se fue a su despacho, diciendo que necesitaba hacer unas llamadas antes de que llegaran los invitados. Esto le dio a Piper la oportunidad de continuar su investigación. Subió al desván y volvió a sacar el sobre con la carta de su madre. Volvió a leerla, fijándose en cada palabra. Luego abrió el cajón con los documentos que Kieran guardaba en su despacho, copias que ella había hecho hacía tiempo, cuando él le pidió que le ayudara con su declaración de la renta. Entre ellos había un acuerdo para abrir una cuenta bancaria a la que Kieran transferiría dinero. Piper estudió el documento con detenimiento. La cuenta se había abierto hacía 22 años, justo en la época en que Taylor se quedó embarazada. El depósito inicial era de $50,000, una gran suma en aquella época, sobre todo para su familia, que acababa de empezar a salir de sus dificultades económicas. ¿De dónde salió el dinero?, susurró Piper. Recordó que Kieran le había dicho que había pedido un préstamo para ampliar su negocio. Ella le creyó e incluso le ayudó a elaborar un plan de amortización. Pero en realidad, el dinero lo había utilizado para mantener a su segunda familia. Piper sintió que le subía la rabia por dentro, pero se obligó a centrarse. Siguió buscando entre las antiguas declaraciones de la renta de la familia y los informes de ingresos y gastos. Encontró otro documento interesante, una póliza de seguro a nombre de Michael West, suscrita por Kieran. En la columna Relación con la persona asegurada aparecía un BA. Tutor, sonrió Piper con amargura. ¡Qué término tan conveniente! Oyó que Kieran terminaba la llamada por teléfono y dobló rápidamente los documentos, devolviéndolos a su sitio. Pero una hoja se cayó accidentalmente y aterrizó bajo la mesa. Piper se inclinó para recogerla y vio que era un recibo de las tasas universitarias de Michael. La cantidad era impresionante, $20,000 por semestre, un total de $80,000 al año durante 4 años, más $5,000 al mes para otros gastos, un total de $140,000 al año. Y eso es solo lo que yo sé, pensó Piper. Volvió a la cocina y empezó a preparar el almuerzo, mecánicamente, con el piloto automático, pero con absoluta precisión. Pato al horno con manzanas, puré de patatas con aceite de trufa, una ensalada de temporada con peras y nueces. El postre es una tarta de chocolate con frambuesas, la favorita de Michael desde la infancia. Piper siempre ha estado orgullosa de sus dotes culinarias. Hoy ha cocinado con el mismo cuidado, pero con una intención fría y calculada. Esta comida sería el comienzo de su plan. A las 11:30 sonó el timbre. Piper se sorprendió. Taylor y Michael llegarían en poco más de 1 hora. Al abrir la puerta, vio a su hermana menor sola, sin Michael. «¿Taylor? Has llegado pronto. ¿Dónde está Michael?» Taylor, que a sus 57 años seguía siendo atractiva gracias a sus frecuentes intervenciones estéticas, sonrió nerviosa. «Vendrá más tarde. Antes tiene una reunión con unos amigos. Pensé que podríamos hablar». Piper sintió que el corazón le daba un vuelco, algo en la voz de su hermana, en su mirada nerviosa. «Por supuesto, pasa». Dio un paso atrás, dejando entrar a Taylor. «Kieran está en su despacho, trabajando». En realidad, Taylor miró a su alrededor. «Quería hablar contigo en privado. Es importante». Piper condujo en silencio a su hermana al patio trasero, donde se sentaron en unas sillas de mimbre junto a una pequeña mesa de jardín. «¿Y bien?» Piper mantuvo la calma, a pesar de que su interior gritaba de tensión. Taylor hizo girar nerviosamente su pulsera entre las manos, una pulsera cara de platino con diamantes.
un regalo de un admirador secreto, como ella siempre decía. Piper, yo... respiró hondo. Michael va a hacer un anuncio importante hoy, y he pensado que debería hablar contigo antes de que lo haga. ¿Qué anuncio? Piper enarcó una ceja. ¿Sobre el nuevo trabajo? Sí, parte de él. Pero no solo. Taylor no pudo mirar a su hermana a los ojos. También va a presentar a su novia. Están comprometidos. Oh, eso es genial, respondió Piper mecánicamente. Me alegro por él. Piper, Taylor la miró por fin. Hay algo que deberías saber, algo que te he estado ocultando durante años. Piper sintió como si el tiempo se hubiera detenido. ¿De veras? Después de 22 años mintiendo, ¿iba Taylor a confesar por fin? Se trata de Michael, continuó Taylor con voz temblorosa. Y Kieran. La voz de Piper se mantuvo firme, pero sus manos, ocultas bajo la mesa, se cerraron en puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en su piel. En ese momento, las puertas de cristal de la terraza se abrieron y Kieran salió al umbral. «Taylor, estás aquí», sonrió feliz, pero luego se percató del ambiente tenso. ¿Ocurría algo? Taylor se levantó rápidamente, intentando parecer normal. «No, no pasa nada. Es solo una charla de chicas. Ya sabes cómo es». Kieran la miró a Piper y, por un momento, sus ojos brillaron de preocupación, pero rápidamente se serenó y volvió a sonreír. «Por supuesto. ¿Dónde está Michael?» «Llegará dentro de un rato», respondió Taylor evitando la mirada de Piper. «Ha quedado con unos amigos. Y con su prometida, supongo». Intervino Piper de repente. Kieran la miró sorprendido. «¿Prometida? ¿De qué estás hablando?» Taylor palideció, pero se recompuso rápidamente. «Sí, Kieran. Michael quería darme una sorpresa, pero ya se lo he dicho a Piper. Está prometido y hoy traerá a su novia». «Eso es genial». Kieran parecía realmente sorprendido. «¿Quién es?» «Se llama Olivia», respondió Taylor. «Trabaja en el mismo bufete al que él había sido invitado. Se habían conocido durante sus prácticas del verano pasado». Piper observó este intercambio en silencio, analizando cada palabra, cada mirada. Él no lo sabía, pensó. Kieran no sabía lo del compromiso. Me pregunto por qué Taylor no se lo dijo antes. «Esto merece una celebración especial», declaró Kieran. «Abriré la botella de champán que trajimos de Francia». Volvió a entrar en la casa, dejando a las hermanas solas de nuevo. Taylor se volvió hacia Piper con el rostro tenso. «Hablaremos más tarde, ¿vale? Cuando estemos solas». Piper asintió lentamente. «Por supuesto, hermana. Tendremos mucho de qué hablar». A las 12 llegó Michael, un veinteañero alto, con el pelo oscuro y unos ojos verdes que se parecían mucho a los de Kieran. Junto a él había una chica delgada y rubia de mirada seria. «Tía Piper». Michael la abrazó con una calidez sincera que siempre hacía que su corazón se derritiera. ¡Qué ironía! Ella quería de verdad a ese chico sin saber siquiera quién era en realidad. «Michael, cariño», le devolvió el abrazo. «Estás estupendo». «Te presento a Olivia», se volvió hacia la chica cogiéndole la mano. «Mi prometida». Piper estrechó la mano de la chica notando su apretón seguro y su mirada directa. «Bienvenida a nuestra familia». Kieran se acercó abrazando a Michael y saludando a Olivia con especial calidez. «Es una gran noticia. Siempre has sido como un hijo para nosotros, Michael. Me alegro de que hayas encontrado una chica tan maravillosa». Piper no pudo evitar notar cómo Taylor se estremecía al oír estas palabras. «Como un hijo», pensó Piper. «Qué verdad tan brutal hay en esas palabras». El almuerzo fue maravilloso, como siempre. Piper siempre era la anfitriona perfecta. Hablaron de los planes de Michael y Olivia, de sus futuros trabajos y de sus planes de boda. «Estamos pensando en una pequeña ceremonia en primavera», dijo Olivia.
Solo nuestros amigos más íntimos y la familia. Me parece una idea estupenda. Kieran levantó la copa. Por Michael y Olivia, por su futuro feliz. Todos alzaron sus copas. Piper dio un sorbo a su champán, mirando por encima del borde de su copa a su marido, su hermana, su sobrino, su hijastro. Todavía no podía comprender del todo la verdad. Después de comer, cuando se trasladaron al salón para tomar café y postre, Michael tomó de pronto la palabra. «Me gustaría hacer un anuncio más», dijo, con voz seria. «Hay algo más que quiero contaros, aparte del compromiso y el nuevo trabajo». Piper sintió que Kieran y Taylor se tensaban. Taylor incluso se puso un poco pálido. «Decidí hacer una prueba de ADN», continuó Michael. «Ya sabes, una de esas en las que puedes averiguar tu ascendencia, tus antepasados». El silencio que se hizo en la sala fue casi tangible. «¿Por qué?», preguntó Kieran, tratando de sonar despreocupado, pero Piper podía oír la tensión en su voz. «Solo curiosidad». Michael se encogió de hombros. Olivia hizo uno y fue fascinante. Descubrió que tenía antepasados irlandeses y suecos. «¿Qué reveló tu prueba?», preguntó Piper mirando directamente a Taylor. «Aún no lo sé», respondió Michael. «Los resultados llegarán dentro de unos días». Pero la empresa ya había enviado un mensaje informando de que habían encontrado varios parientes cercanos en su base de datos. Piper vio temblar las manos de Taylor mientras dejaba su taza sobre la mesa. «Eso es interesante», dijo Kieran, con voz tensa. «Sin embargo, no me fío mucho de estas pruebas. Suelen dar resultados inexactos». «En realidad son muy precisos», intervino Olivia, «sobre todo en el caso de los parientes cercanos. La probabilidad de error es inferior al 1%. Piper miró a su marido y a su hermana, observando sus reacciones. Ambos parecían haber visto un fantasma. Era la última confirmación que necesitaba. No había duda. Michael era hijo de Kieran. Y pronto lo descubriría por sí mismo. Ahora Piper sabía lo que tenía que hacer. Pero primero necesitaba escuchar la verdad de la boca de Taylor. Toda la verdad, sin adornos ni excusas. Cuando todos empezaron a marcharse, Kieran fue a enseñarle a Michael y Olivia la nueva colección de vinos del sótano. Piper retuvo a Taylor en el salón. «Querías hablar conmigo», le recordó a su hermana. «Sobre Michael y Kieran. Así que habla conmigo». Taylor se hundió pesadamente en el sofá, con el rostro cansado y envejecido a pesar de todas las intervenciones estéticas a las que se había sometido. «Piper, yo no sé por dónde empezar». «Empieza por la verdad». La voz de Piper era fría como el hielo. «Toda la verdad, Taylor. Sé que Michael es hijo de Kieran». Los ojos de Taylor se abrieron de par en par. ¿Lo sabes? Pero, ¿cómo?» «Eso no importa», dijo Piper. «Lo que importa es que los dos me habéis mentido durante 22 años. Y ahora, gracias a la prueba de ADN de Michael, toda la verdad está a punto de salir a la luz». Taylor se cubrió la cara con las manos. «Dios, Piper, no quería que las cosas salieran así. Nunca lo planeé». «¿Qué es exactamente lo que no planeaste?», la interrumpió Piper. «¿Acostarte con mi marido? ¿Quedarte embarazada de él? ¿Mentirme durante el resto de mi vida?». La voz de Piper seguía siendo tranquila, pero cada palabra estaba impregnada de veneno. Taylor la miró con los ojos llenos de lágrimas. Era joven y estúpida. Kieran podía ser convincente. Decía que estabais separados, que apenas vivíais como pareja. Dijo que me quería. Piper sonrió con amargura. Y tú le creíste, y seguiste creyéndole durante 22 años cobrando por tu silencio. «Eso no es verdad», protestó Taylor. «Este dinero es para Michael, para su educación, su futuro, y los diamantes en tus manos, los viajes caros, el apartamento en un barrio prestigioso». Piper sacudió la cabeza. «No intentes justificarte, Taylor. Vendiste a tu hermana por dinero». Taylor bajó la cabeza.
¿Qué vas a hacer? Piper se levantó, cuadrando los hombros. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, retomar las riendas de mi vida. Y créeme, hermana, no querrás estar cerca cuando eso ocurra. En ese momento, Kieran, Michael y Olivia volvieron al salón. La conversación se interrumpió, pero la mirada que Piper intercambió con Taylor dijo más que 1000 palabras. La tormenta se acercaba, y ninguno de ellos estaba preparado para lo que la verdad les depararía. Habían pasado 3 días desde la cena familiar. Piper estaba sentada en un pequeño café a las afueras de la ciudad, golpeando nerviosamente la mesa con los dedos. Eran las 2:15. Su acompañante se estaba retrasando. Iba por su segunda taza de café cuando sonó el timbre de la puerta y entró un hombre de unos 65 años, alto, de pelo canoso y penetrantes ojos grises. Piper, saludó, sentándose frente a ella. Siento llegar tarde. El tráfico ha sido terrible. No pasa nada, Harrison, sonrió débilmente. Gracias por reunirte conmigo. Harrison Fisher, antiguo investigador de delitos financieros y ahora consultor privado, era un viejo amigo de Piper. Se habían conocido hacía 15 años cuando él la ayudó con una auditoría de los estados financieros de la empresa. Tu llamada ha sonado bastante tensa, dijo mientras pedía café a la camarera. ¿En qué puedo ayudarle? Piper miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la escuchaba y bajó la voz. Necesito que me ayudes con una investigación personal. Harrison la miró atentamente. ¿Sobre qué? Sobre mi marido. Piper sacó una carpeta de documentos de su bolso. Y algunas de sus transacciones financieras que me conciernen. Le entregó la carpeta a Harrison. Él la abrió y empezó a estudiar detenidamente los documentos que ella había reunido, extractos bancarios, copias de transferencias, recibos, declaraciones de la renta. Esto es interesante, dijo lentamente pasando las páginas. Transferencias regulares a la misma cuenta durante 22 años, cantidades importantes. La cuenta de mi hermana, aclaró Piper. Harrison la miró por debajo de sus espesas cejas. ¿Y estas transferencias te preocupan? Me preocupa el motivo de las transferencias, respondió Piper. Pero eso es solo la punta del iceberg. Sospecho que el negocio de Kieran no es tan legítimo como parece. Le habló de su descubrimiento de la paternidad de Michael, de los años de mentiras y encubrimientos. Harrison la escuchó sin interrumpirla, con el rostro impasible, pero los ojos siguiendo de cerca sus emociones. Es un drama personal muy serio, Piper, dijo cuando ella terminó, pero no veo qué tiene que ver con el fraude financiero que sospechas. Piper tomó un sorbo de café, ordenando sus pensamientos. Cuando empecé a indagar en los registros financieros de Kieran, encontré algo extraño. Sus ferreterías son muy rentables, demasiado rentables para ser una ferretería de pueblo, y hay incoherencias en sus declaraciones de impuestos. Sacó otra hoja, un análisis comparativo que había hecho entre los ingresos declarados oficialmente por Kieran y la rentabilidad típica del sector. Mira, señaló las cifras. En los últimos 5 años, la rentabilidad de su negocio ha superado la media del sector en un 73%, y esto en una zona deprimida. Harrison estudió detenidamente el documento. Eso es realmente inusual. Ya lo había pensado, asintió Piper, pero entonces encontré esto. Sacó otro documento, una transcripción de los ingresos en la cuenta personal de Kieran. Grandes sumas de dinero en efectivo que entraron a intervalos irregulares. En los últimos 3 años, habían ingresado en su cuenta personal $127,000 en efectivo, sin una fuente clara de origen. Siempre me decía que procedía de la venta de viejos objetos de colección que había heredado de su padre. Harrison silbó. Esto es más serio. ¿Y tú crees? Creo que está utilizando sus tiendas para blanquear dinero, dijo Piper sin rodeos. Y me temo que podría estar utilizándome en ese plan sin decírmelo.
Sacó unos cuantos documentos más. Aquí hay copias de algunos contratos y facturas que firmé como su apoderada. Los examiné más detenidamente y descubrí que muchos de los productos que supuestamente se habían comprado nunca llegaron a los almacenes, al menos según la documentación. Harrison estudió los papeles con detenimiento. Compras ficticias, una técnica clásica de blanqueo de dinero. Y esto es lo que más me preocupa. Piper bajó la voz a un susurro. Encontré documentos sobre una asociación con Next Gen Investments. Kieran nunca me habló de esta asociación, pero implica mucho dinero. Harrison se tensó de repente. ¿Inversiones Next Gen? ¿Estás segura? Piper asintió, mostrándole el documento. Sí, aquí mismo. Invirtieron $2 millones en la ampliación de la tienda de Kieran hace 3 años. Harrison se frotó la barbilla. Piper, Next Gen Investments no es la típica empresa de inversiones. Hace unos años, antes de jubilarme, investigamos sus actividades. Se sospechaba que eran una empresa tapadera utilizada para blanquear dinero procedente de negocios ilegales. Piper sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Ilegales? ¿Qué tipo de negocios? No puedo asegurarlo, Harrison negó con la cabeza. Pero había indicios de vínculos con el contrabando y el juego ilegal. La investigación no arrojó resultados concretos. Eran demasiado listos. Pero si su marido está relacionado con ellos, no terminó la frase, pero Piper lo entendió. Era mucho más grave de lo que ella había pensado en un principio. ¿Qué hago, Harrison?, preguntó, sintiendo que le temblaban las manos. No sé hasta qué punto estoy implicada en esto. Firmé los documentos bajo coacción o engaño, supongo. Harrison le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Mira, Piper, necesitamos más información antes de sacar conclusiones precipitadas. Puedo ayudarte a averiguarlo, pero necesitaré tener acceso a más documentos. Piper miró nerviosa su reloj. Kieran tiene un viaje de negocios pasado mañana. Estará fuera 3 días. Podré acceder a su despacho y a su caja fuerte. ¿Conoces el código? Es el cumpleaños de Michael, sonrió con amargura. Irónico, ¿verdad? Harrison asintió. De acuerdo, pero ten cuidado. Si lo que sospechas es cierto, podría ser peligroso. Piper no fue directamente a casa después de reunirse con Harrison. Necesitaba tiempo para pensar en lo que había aprendido. Condujo por el parque, se detuvo en el lago y se quedó sentada en el coche, mirando la tranquila superficie del agua. Cuando por fin llegó a casa, Kieran la recibió en el pasillo. ¿Dónde estabas? Te he llamado varias veces. Piper activó al instante su yo normal, la esposa tranquila y atenta. Lo siento, el teléfono estaba en silencio. Había quedado con un agente inmobiliario. Estaba pensando en invertir parte de nuestros ahorros en un pequeño apartamento de alquiler. Kieran levantó las cejas sorprendido. ¿Inversión inmobiliaria? Nunca te había interesado. He estado pensando mucho últimamente, contestó ella colgando el abrigo. Sobre nuestro futuro, nuestra jubilación. Quiero diversificar nuestras inversiones. Kieran sonrió, pero Piper notó una ligera tensión en ella. Podemos hablar de esto más tarde. Por cierto, ha llamado Michael. Tiene los resultados de su prueba de ADN. Piper se quedó helada. No dio ningún detalle. Se encogió de hombros Kieran. Solo que es muy interesante y que quiere hablarlo con todos nosotros. Quizá la semana que viene. Piper asintió, intentando mantener la calma. Me parece bien. ¿Cómo van los preparativos del viaje? ¿Está todo listo? Sí, me voy pasado mañana por la mañana, respondió Kieran. Habrá negociaciones importantes sobre un nuevo proveedor. Quiero ampliar la gama. Por supuesto, un nuevo proveedor, pensó Piper, pero dijo en voz alta, eso es estupendo, espero que salga bien. La velada transcurrió como de costumbre. Prepararon juntos la cena, vieron una película y hablaron de asuntos cotidianos. Piper desempeñaba el papel de esposa afectuosa, pero por dentro bullía de ira y determinación.
Antes de acostarse, mientras Kieran se duchaba, consultó su correo electrónico. Había un mensaje de Harrison. Hice una investigación preliminar sobre K&R Building Supplies, la cadena de tiendas de Kieran. Encontré algunas cosas interesantes sobre su estructura corporativa. Hablaré contigo pasado mañana. Ten cuidado. G. Piper borró rápidamente el mensaje y vació su papelera. No podía arriesgarse a que Kieran viera su correspondencia. Al día siguiente, mientras Kieran estaba en su despacho, Piper decidió visitar a su hermana. Taylor no esperaba su visita y se sorprendió claramente cuando abrió la puerta de su apartamento. «¿Piper? Tenemos que hablar», respondió Piper entrando sin ser invitada. «Sobre Kieran, Michael y el dinero que has estado recibiendo todos estos años». Taylor miró nerviosa por el pasillo antes de cerrar la puerta. «¿Por qué me preguntas esto ahora? Ya hemos hablado». Piper la interrumpió. «Quiero saber de dónde crees que sale el dinero». Taylor miró sorprendida a su hermana. «¿Qué quieres decir?» «De su negocio, por supuesto. Es un empresario de éxito. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué tiene tanto éxito?» Piper miró a su hermana directamente a los ojos. «¿Por qué siempre tiene suficiente dinero para ti y Michael? A pesar de las crisis económicas, de la caída del mercado inmobiliario, de una pandemia». Taylor apartó la mirada. «Yo no pensé en ello. Solo estaba satisfecha de que Michael tuviera todo lo que necesitaba». «Michael», repitió Piper. «Siempre Michael. ¿Qué hay de mí, Taylor? Yo también soy parte de esta familia, una parte a la que has estado mintiendo durante décadas». Taylor se hundió en el sofá con los hombros caídos. «¿Qué quieres de mí, Piper? Ya te he pedido perdón. ¿Qué más puedo hacer?» «Di la verdad», respondió Piper. «Toda la verdad, no solo sobre el engaño entre tú y Kieran, sino también sobre el dinero. ¿Te has preguntado alguna vez de dónde salió?» Taylor se pasó nerviosamente la mano por el pelo. «Kieran dijo que procedía de sus negocios, que estaba guardando parte de sus pagos en efectivo. Eso es normal en un negocio pequeño, ¿no?» «¿Cuánto, Taylor?» Piper se inclinó más cerca. $5,000 al mes durante 22 años, más los gastos de matrícula de Michael, más este apartamento, más tus viajes y joyas. Eso es mucho más que algunos pagos en efectivo». Taylor palideció. «¿Qué estás tratando de decir?» «Estoy diciendo que mi marido, tu amante y el padre de tu hijo puede estar involucrado en actividades ilegales. Y tú puedes ser cómplice». Piper observó cómo la cara de su hermana pasaba del asombro a la incredulidad y al miedo. Esto es imposible», susurró Taylor. «Kieran no es así. Él solo...» «¿Solo qué?» Piper la interrumpió. «¿Solo un mentiroso y un traidor? Eso ya lo sabemos, pero parece que también es un criminal». Sacó de su bolso una copia de uno de los documentos que le había enseñado a Harrison. «¿Sabes lo que es esto? Es un contrato entre la empresa de Kieran y Next Gen Investments, una empresa sospechosa de blanquear dinero procedente del juego ilegal y el contrabando». Taylor cogió el documento con manos temblorosas. Pero necesita la firma de un segundo director. Es tu firma, Piper». «Sí», Piper asintió. «Una firma que firmé sin saber lo que firmaba. Kieran me trajo este documento junto con una docena más, diciendo que era papeleo rutinario para el banco». Cogió el documento y lo volvió a guardar en su bolso. «He venido a advertirte, Taylor. Cuando esto se sepa, y se sabrá, habrá un escándalo. No solo un escándalo familiar, sino un escándalo criminal». Taylor puso cara de asombro. «¿Qué vas a hacer?» «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», respondió Piper. «Averiguar toda la verdad y llevar a los responsables ante la justicia». Cuando estaba a punto de marcharse, Taylor la agarró del brazo de repente. «Piper, espera. ¿Qué le pasará a Michael? Él no sabe nada de todo esto». Piper asintió. «Michael es inocente. Por eso necesito que hables con él y lo prepares.
Ya están los resultados de las pruebas de ADN. Pronto sabrá la verdad sobre su padre, pero no quiero que se entere del resto por la policía o los periódicos. Taylor se hundió impotente en el sofá. Lo destruirá, igual que a mí me destrozó enterarme de que mi marido me había engañado con mi hermana y tenía un hijo que yo creía que era mi sobrino, replicó Piper con frialdad. Pero Michael es joven, puede soportarlo, sobre todo si tiene apoyo. Miró a su temblorosa hermana. No odio a Michael Taylor, al contrario, siempre le he querido, pero no voy a dejar que Kieran se salga con la suya, ni por su traición, ni por sus posibles crímenes. Cuando Piper volvió a casa, vio que el despacho de Kieran estaba abierto. Se acercó con cautela y le oyó hablar por teléfono. No podemos arriesgarnos ahora, hay demasiada atención, dijo en voz baja. Esta entrega tiene que salir perfecta. Sí, la supervisaré personalmente. 500,000 en efectivo, como siempre. Piper dio un paso atrás, intentando no delatar su presencia. Lo único que sabía era que tenía que actuar rápido. Esa noche, mientras cenaban, Kieran parecía tenso. Por cierto, Piper, dijo, dando un sorbo a su vino, estaba pensando en lo que dijiste sobre invertir en propiedades. Ella lo miró con calma. No es mala idea, pero no es el momento adecuado, respondió él. El mercado es inestable. Es mejor esperar. Piper se encogió de hombros. Lo que tú digas. Eres la experta en finanzas de nuestra familia. Además, continuó Kieran, necesitaré utilizar parte de nuestros ahorros para un nuevo proyecto empresarial. Es una gran oportunidad. ¿Qué tipo de proyecto?, preguntó ella, intentando parecer interesada en lugar de suspicaz. Te lo contaré más tarde, la evadió él. Todavía estoy negociando. Después de cenar, Kieran se encerró en su despacho y Piper se fue al dormitorio, donde marcó el número de Harrison. Las cosas se están calentando, susurró. Oí hablar a Kieran. Algo sobre una entrega y 500,000 en efectivo. Esto es serio, respondió Harrison. Mira, Piper, quizá deberíamos ir a las autoridades. Todavía no, argumentó ella. Primero quiero reunir todas las pruebas, por mí misma, para saber por fin toda la verdad. Ten cuidado, advirtió Harrison. Si Kieran sospecha, no lo hará, interrumpió Piper. Confía demasiado en sí mismo, y en que sigo siendo la misma esposa crédula y ciega que he sido todos estos años. A la mañana siguiente, cuando Kieran se iba de viaje, Piper se comportó como la esposa perfecta. Le preparó el desayuno, le recordó que se tomara la medicación para la tensión e incluso le dio un beso de despedida. «Cuídate», le dijo mientras lo acompañaba a la puerta, «y buena suerte con tus negociaciones». Kieran sonrió, completamente inconsciente de que tras la máscara de una esposa cariñosa había una mujer que estaba a punto de sacar a la luz todos sus secretos. En cuanto su coche desapareció tras la curva, Piper llamó a Harrison. «Se ha ido. Tenemos 3 días. Ahora su investigación podía empezar en serio, y sus resultados la sorprenderían incluso a ella». El despacho de Kieran era un santuario en el que Piper rara vez entraba sin ser invitada. El enorme escritorio de roble, el sillón de cuero, las paredes decoradas con diplomas y fotografías de personas importantes de la ciudad, todo ello creaba una atmósfera de poder y control. Harrison llegó a las 10 en punto, como habían acordado. Llevaba el pelo canoso bien peinado hacia atrás y una pequeña maleta con un ordenador portátil y herramientas. Así que estamos buscando cualquier documento relacionado con Next Gen Investments y otros socios sospechosos, dijo, mirando alrededor de la oficina. También extractos bancarios, sobre todo de transacciones en efectivo. Piper asintió. Empecemos por el ordenador. Conozco su contraseña, utiliza la misma para todo. Se sentó en el escritorio de Kieran y encendió el ordenador. La contraseña, la fecha de su boda, funcionó como ella esperaba. Nunca fue muy original, murmuró mientras abría las carpetas con los documentos.
Harrison, mientras tanto, exploraba los archivadores. La gente suele olvidarse de las pruebas en papel. Piensan que si algo no está en formato digital es menos importante. Lo primero que encontró Piper fue una hoja de cálculo Excel titulada Clientes Especiales. Contenía una lista de empresas con nombres de contacto, importes y fechas de las transacciones. «Harrison, mira esto», le llamó. Él se acercó y se inclinó hacia la pantalla. Interesante, especialmente estas empresas al final de la lista: Atlantic Trading, Meridian Supplies, Westgate Distributors. Conozco esos nombres. Todas estuvieron implicadas en una investigación sobre blanqueo de dinero hace unos años. Y las cantidades, Piper señaló los números. Mira qué parecidos son. Es como si alguien estuviera distribuyendo pagos fijos a diferentes empresas. Continuaron su búsqueda, encontrando más y más pruebas. Resultó que Kieran estaba usando sus ferreterías para hacer compras ficticias. Se encargaban los productos, se transfería el dinero, pero las entregas reales eran mucho menores de lo que indicaban los documentos. Es un esquema clásico de blanqueo de dinero, explicó Harrison, mostrando a Piper uno de los documentos. Mira, aquí tienes una factura por el suministro de materiales de construcción por valor de $180,000. Y aquí está el certificado de aceptación firmado por el gerente del almacén, confirmando la recepción de toda la mercancía. Pero si miramos el informe de inventario, abrió otro documento. ¿Ves? Solo hay mercancías por valor de $70,000. La diferencia, $110,000, es dinero blanqueado. Piper sintió que le brotaba un sudor frío en la frente. Y yo firmé estos documentos. Kieran me pedía a menudo que firmara informes financieros y declaraciones como copropietaria del negocio. Te estaba utilizando, dijo Harrison en voz baja. No sabías lo que firmabas. Piper negó con la cabeza. Pero eso no es excusa ante la ley. Firmé sin comprobarlo, confié en él. Que no cunda el pánico antes de que te des cuenta, la tranquilizó Harrison. Averigüemos primero el alcance del problema. Siguieron buscando y 1 hora más tarde llegaron a la caja fuerte, oculta tras un cuadro de un paisaje otoñal. El cumpleaños de Michael, murmuró Piper mientras introducía el código. La caja fuerte se abrió con un suave clic. Dentro había montones de dinero en efectivo atado con cintas bancarias, varios pasaportes a nombre de Kieran con distintos apellidos, memorias USB y una carpeta con documentos. Harrison silbó. Esto es serio. La identificación falsa es un delito federal. Piper cogió la carpeta y la abrió. Dentro había documentos relativos a una empresa llamada Offshore Ventures Ltd., registrada en las Islas Caimán, y Kieran era su único propietario. Una cuenta offshore, susurró. ¿Cuántos secretos más ocultaba? Documentaron metódicamente todo lo que encontraron, sacaron fotos de los documentos, copiaron archivos del ordenador, tomaron notas. Piper, dijo Harrison de repente, hojeando uno de los documentos. Aquí se menciona a Taylor. Está registrada como copropietaria de una de las empresas a través de las cuales se canalizaba el dinero. Piper se quedó paralizada. ¿Qué? Muéstrame. Cogió el documento y vio la firma de su hermana en la escritura de constitución de Sunrise Investments LLC, una empresa que recibía pagos regulares de la empresa de Kieran por servicios de consultoría. Ella lo sabía, susurró Piper. Todo el tiempo, Taylor sabía que el dinero que estaba recibiendo era sucio. No necesariamente, argumentó Harrison. Kieran podría haberle pedido que firmara el papeleo sin explicarle de qué se trataba, como hizo contigo. Pero Piper negó con la cabeza. No, Harrison. Mira las fechas. Esta empresa se constituyó 1 año después de que naciera Michael. Ella sabía lo que hacía. No era solo su amante y la madre de su hijo. Era cómplice. Este descubrimiento golpeó a Piper más fuerte que cualquiera de los otros.
Taylor, su hermana, no solo la había traicionado con Kieran, ella era parte de sus actividades criminales. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Harrison cuando terminaron de recoger pruebas. Piper guardó silencio durante un largo rato mientras miraba la foto en el escritorio de Kieran, la foto de su boda, donde ambos se veían tan felices y esperanzados. «Voy a entregar todas estas pruebas a las autoridades», dijo finalmente, «pero primero quiero garantizar mi propia seguridad y cuidar de Michael». Harrison asintió. «Eso es inteligente. Necesitas un buen abogado especializado en delitos de cuello blanco. Puedo recomendarte unos cuantos». «Gracias». Piper sonrió débilmente. «Pero primero quiero hablar con Michael. Se merece que yo le diga la verdad, no la policía». Ese mismo día, Piper llamó a Michael y lo invitó a tomar un café. Eligió un pequeño café en el parque, una zona neutral donde podrían hablar tranquilamente. Michael llegó puntual, como de costumbre. Alto, con el pelo oscuro y los ojos verdes de Kieran, parecía nervioso. «Tía Piper», la abrazó. «¿Pasa algo? Parecías preocupado por teléfono». «Siéntate, Michael», señaló la silla de enfrente. «Tenemos que hablar seriamente». Ella lo miró, a aquel joven al que siempre había querido como a un sobrino, y sintió que el dolor le oprimía el corazón. Él no sabía nada de las sucias acciones de su padre. No sabía nada de los 22 años de mentiras. «Michael», empezó ella, respirando hondo, «¿has recibido los resultados de tu prueba de ADN?» Él levantó las cejas sorprendido. «Sí, hace unos días. Aún no he tenido ocasión de contarle los detalles a nadie. Hubo algo inesperado». «¿Cómo qué?», preguntó con suavidad. Michael vacila. Bueno, había una sección sobre parientes cercanos, y en ella figuraba Kieran como mi padre, no como mi tío, con una probabilidad del 99.8%. Pensé que era algún tipo de error. Piper respiró hondo. «No es un error, Michael». Vio cómo se le aclaraba la cara, se le abrían los ojos y abría la boca, pero no podía decir nada. «Mamá y el tío Kieran», susurró finalmente. «Pero, ¿cómo? ¿Cuándo?» «Hace 22 años», respondió Piper en voz baja. «Antes de que tú nacieras. Ellos me han estado mintiendo todos estos años. Los dos». Michael se pasó las manos por la cara. «Dios mío, no lo sabía, lo juro, no lo sabía». Piper le tocó suavemente el brazo. «Eres inocente de esto, eres víctima de sus mentiras igual que yo». Ella dudó, luego continuó. «Pero hay algo más, Michael, algo que también tienes que saber. Tiene que ver con Kieran, tu padre y tu madre». Y ella le contó todo, sobre los planes de blanqueo de dinero, los documentos falsos, las cuentas en paraísos fiscales, que su madre era cómplice en estos esquemas. Michael escuchó, asombrado y conmocionado, pero no interrumpió. Cuando terminó, permaneció en silencio durante largo rato, mirando fijamente su taza de café. «¿Qué vas a hacer?», preguntó por fin. «Voy a entregar todas las pruebas a las autoridades», respondió ella con sinceridad. «Kieran debe responder por sus crímenes, y tu madre también, si realmente sabía lo que estaba pasando». Michael asintió, con el rostro pálido pero decidido. «Lo entiendo, y te apoyo, tía Piper. ¿Tengo que llamarte madrastra ahora?» Una leve sonrisa se dibujó en sus labios y Piper sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Puedes llamarme como quieras, Michael. Lo importante es que siempre te he querido, y siempre te querré, pase lo que pase». Hablaron durante largo rato. Michael dijo que ya había sospechado algo cuando recibió los resultados de las pruebas, pero no podía creer que su madre y Kieran pudieran haber mentido durante tanto tiempo. «Voy a cancelar el compromiso», dijo, haciendo girar su taza entre las manos. «Olivia se merece sinceridad. No puedo empezar una vida familiar con semejantes mentiras». «No tomes decisiones precipitadas», le aconsejó Piper. «Habla con ella.
Quizá comprenda que tú no tienes la culpa de los pecados de tus padres. Se fueron con la sensación de que algo había cambiado entre ellos. No peor, sino diferente. Más sincero, tal vez. Cuando Piper volvió a casa, llamó a Harrison. He hablado con Michael. Ahora sabe la verdad. ¿Cómo se lo ha tomado?, preguntó Harrison. Mejor de lo que esperaba, respondió ella. Es más fuerte de lo que parece. ¿Y ahora qué?, preguntó Harrison. Piper respiró hondo. Se me ha ocurrido un plan, y voy a necesitar tu ayuda. Al día siguiente se reunió con el abogado que Harrison le había recomendado, Daniel Morgan, un antiguo fiscal especializado en delitos financieros. Le mostró todas las pruebas que había reunido y le habló con sinceridad de su papel en la empresa de Kieran. «Podrían acusarte de complicidad», dijo Morgan con seriedad mientras examinaba los documentos. «Pero dado que se presentó voluntariamente con esta información y que obviamente no tenía conocimiento de la actividad ilegal, podemos acordar la inmunidad judicial». «¿Y mis finanzas?», preguntó Piper. «Nuestra casa, los ahorros, mi fondo de pensiones, todo lo que se pueda demostrar que procede de actividades legítimas seguirá siendo suyo», explicó Morgan. «Pero los bienes adquiridos con fondos ilegales serán confiscados». Piper asintió. «Entiendo, y estoy preparada para ello. Sabía que tal vez tendría que empezar su vida de cero a los 62 años, pero era mejor que vivir una mentira». Morgan la miró con respeto. «Es usted una mujer muy valiente, señora Harris. No todo el mundo es capaz de dar un paso así». «No es valentía», replicó ella. «Es amor propio y justicia». Con la ayuda de Morgan, redactó una declaración oficial para el FBI, adjuntó todas las pruebas que había reunido y se preparó para lo que ocurriría cuando Kieran regresara de su viaje de negocios. Piper pasó la noche anterior a su regreso sentada en la oscuridad de su salón. Pensó en su vida, en los 40 años de matrimonio, en los sueños que nunca se hicieron realidad, en los hijos que nunca tuvo porque Kieran no estaba preparado. En realidad, era porque ya tenía un hijo con su hermana, pero en lugar de amargura, sintió una extraña paz, como si por fin se hubiera quitado de encima una pesada carga que había estado llevando todos estos años sin darse cuenta. Cogió el teléfono y envió un último correo electrónico a Harrison. «Todo está listo. Los agentes del FBI estarán aquí mañana a las 10 de la mañana. Gracias por todo». Luego llamó a Michael. «Todo está listo». «Sí, tía Piper», respondió él. «Hablé con Olivia. Ella dijo que se quedará conmigo pase lo que pase». «Me alegro», dijo Piper con sinceridad. «Te mereces ser feliz, Michael». «Tú también», respondió él. «¿Qué pasará mañana?» «Justicia», dijo ella simplemente. «Justicia al fin». Al irse a la cama, Piper recordó las palabras de su madre que repetía a menudo: «La verdad siempre gana, aunque tarde mucho tiempo». 22 años de mentiras. Mañana por fin terminarían. A las 7 de la mañana sonó su teléfono. Era Harrison. «Piper, enciende la televisión. Son las noticias, ahora mismo». Cogió el mando a distancia y encendió el televisor. Había una noticia de última hora en la pantalla. Una operación a gran escala del FBI contra el blanqueo de dinero. Entre los detenidos se encuentra un conocido hombre de negocios, Kieran Harris. Piper se quedó paralizada, mirando las imágenes de Kieran siendo conducido esposado a un coche de policía. «Pero, ¿cómo?», susurró. «Parece que tenían su propia operación», contestó Harrison. «Debían de llevar tiempo vigilándolo. Y decidieron actuar hoy». Piper se sentó en el sofá, con las manos temblorosas. «¿Y ahora qué?». «Ahora tienes que ponerte en contacto con Morgan», aconsejó Harrison. «Ahora mismo. Dile que estás dispuesta a cooperar con el FBI. Él sabrá qué hacer». Una hora más tarde, 2 coches negros se detuvieron frente a su casa. Los agentes del FBI salieron con una orden de registro.
Piper les recibió con calma, con dignidad. «Les estaba esperando», le dijo al agente principal, «y tengo información que le interesará». Mientras los agentes iniciaban el registro, Piper se sentó en la cocina con el agente Carter, una mujer severa y de mirada penetrante. «S.R.A. Harris», empezó Carter. «Sabemos que su marido estaba implicado en una trama de blanqueo de dinero. La pregunta es, ¿qué sabía usted?». Piper la miró directamente a los ojos. «Hasta la semana pasada, nada. Y entonces encontré pruebas. Y las reuní para usted». Le entregó a la agente un pendrive que había preparado. «Aquí está todo lo que pude encontrar. Y estoy dispuesta a testificar contra Kieran Harris y todos los relacionados con él, incluida mi hermana, Taylor West». La agente Carter enarcó las cejas, sorprendida. «¿Vas a delatar a tu propia hermana?». «Creo en la justicia», respondió Piper con sencillez, «incluso cuando es dolorosa». Durante todo el día, los agentes registraron la casa, incautándose de documentos, ordenadores y teléfonos. Piper respondió tranquilamente a todas las preguntas, sin ocultar nada. Por la noche, cuando los agentes se marcharon por fin, dejándola en la casa medio vacía, marcó el número de Michael. «¿Has visto las noticias?». «Sí», respondió. «Ya he hablado con los agentes del FBI. También han venido a ver a mamá. Ella está...». Piper vaciló. Se la llevaron para interrogarla. Michael sonaba cansado. «No sé qué va a pasar ahora, pero sé que hiciste lo correcto, tía Piper, y estoy orgulloso de ti». Estas palabras la conmovieron profundamente. «Gracias, Michael. Eso significa mucho para mí». Los días siguientes fueron un torbellino, interrogatorios, reuniones con abogados, periodistas esperando fuera de la casa, pero Piper se mantuvo estoica. Daniel Morgan resultó ser tan competente como Harrison había prometido. Consiguió que se convirtiera en testigo colaborador, protegiéndola de la acusación. Kieran, en cambio, se enfrentaba a docenas de cargos, entre ellos blanqueo de dinero, fraude fiscal, estafa y falsificación. Taylor también fue detenido como cómplice. Una semana después de las detenciones, Piper recibió permiso para visitar el centro de detención donde estaba recluido Kieran. No estaba segura de por qué quería verle. Tal vez para cerrar, para un último adiós al pasado. Kieran parecía demacrado y envejecido con su uniforme de presidiario. Cuando la vio, sus ojos se abrieron de sorpresa. «¿Piper? ¿Has venido?» «No he venido a apoyarte», lo interrumpió ella. «He venido a despedirme y a hacerte una pregunta». Miró al hombre con el que llevaba 40 años y no sintió más que cansancio. «¿Por qué, Kieran? ¿Por qué me has hecho esto?». Él apartó la mirada. «Es difícil de explicar. Todo empezó como una estúpida aventura, y luego Taylor se quedó embarazada, y yo no podía dejarla, y luego el dinero. Al principio eran pequeñas cantidades, luego cantidades mayores». «¿Y yo?», preguntó Piper en voz baja. «¿Fui solo una tapadera conveniente? ¿Alguna vez me quisiste?». Kieran la miró. «Sí, a mi manera. Eras de fiar, estable. Sabía que nunca me traicionarías». Piper sonrió con amargura. «Fui yo quien provocó tu caída». Se levantó. «Adiós, Kieran. Espero que aproveches el tiempo que pases en la cárcel para pensar en todo lo que has perdido por culpa de tu avaricia y tus mentiras». Se alejó sin mirar atrás, sintiendo que respiraba mejor a cada paso. Al día siguiente, Piper estaba sentada en el despacho de Morgan hablando de su situación económica. «La buena noticia es que tu pensión y tus ahorros personales han sido reconocidos como legalmente adquiridos», le dijo el abogado. «Pero su casa, sus coches y la mayoría de sus bienes serán confiscados». «Entiendo», asintió Piper. «Me parece justo». «Y una cosa más», Morgan sacó un documento. «Hemos encontrado una cuenta en las Islas Caimán que Kieran abrió a tu nombre. Hay $35,000 en ella. Podemos demostrar que tú no lo sabías y podemos devolverte el dinero una vez concluida la investigación». Piper negó con la cabeza. «No,
No quiero ni un céntimo de ese sucio dinero. Dónalo a la beneficencia. Morgan la miró con respeto. Como quieras. Pero, ¿qué vas a hacer ahora? Piper sonrió, una sonrisa de verdad por primera vez en mucho tiempo. Voy a empezar una nueva vida. Quizá me mude a otra ciudad. Trabajaré como contable, como siempre, y por fin viviré honestamente, sin mentiras ni secretos. Cuando salió del despacho del abogado, afuera hacía sol. Piper respiró aire fresco y se sintió extrañamente aliviada. Sí, había perdido muchas cosas, a su marido, su casa, su reputación en la ciudad y la relación con su hermana. Pero había ganado algo más importante, su propia dignidad y fortaleza. Sonó su teléfono. Era Michael. Tía Piper, quería preguntarte, Olivia y yo hemos decidido mudarnos a Seattle. Allí hay un gran bufete de abogados que nos ha ofrecido trabajo a los dos, y me preguntaba, ¿quizá a ti también te gustaría mudarte? ¿Empezar de cero? Piper sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Es una oferta muy generosa, Michael. Eres la única familia que me queda, dijo con sencillez. Y quiero que estemos unidos. Piper sonrió entre lágrimas. Entonces supongo que tengo que empezar a buscar trabajo en Seattle. Al colgar el teléfono, se sintió extrañamente tranquila. Su venganza se había hecho realidad, pero no de la forma que había planeado. No había destruido a Kieran, él mismo lo había hecho con sus acciones. Simplemente había expuesto la verdad, y esta verdad la liberó, y a Michael también. Les esperaba una nueva vida. Una vida sin mentiras, sin sonrisas falsas y dolor oculto. Una vida que ella misma construiría en sus propios términos. Y por primera vez en muchos años, Piper miró al futuro no con ansiedad, sino con esperanza. Un año después, Piper estaba sentada en la terraza de su pequeña y acogedora casa en los suburbios de Seattle. La lluvia tamborileaba suavemente sobre el tejado y ella estaba envuelta en una cálida manta, disfrutando de una taza de té caliente. En el salón se oyeron risas cuando Michael y Olivia entraron con noticias. Esperaban un bebé. Piper sonrió al pensar en lo que pronto sería, ¿qué? No en abuela, pero tampoco en tía. Su teléfono sonó. El número no le resultaba familiar. ¿Piper Harris? Oyó la voz de un hombre. Sí, soy yo, agente Carter, FBI. Vengo a informarle de que hoy se ha dictado el veredicto final en el caso de su exmarido. Piper respiró hondo. ¿Cuál fue el resultado? 25 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Se quedó en silencio mientras consideraba la noticia. ¿Y mi hermana? La SRA, West, se declaró culpable a cambio de una pena reducida. 8 años de prisión con posibilidad de libertad condicional en 4. Después de la llamada, Piper siguió sentada mirando la lluvia. No sintió alegría ni triunfo, solo un tranquilo alivio, como si por fin se hubiera cerrado un capítulo difícil de su vida. A través de la puerta abierta, pudo ver a Michael abrazado a Olivia, susurrando y riendo mientras planeaban su futuro. Su vida, destruida por el engaño, estaba siendo reconstruida, más limpia, más honesta. Piper recordó el día en que encontró la carta de su madre. Por aquel entonces, ella pensaba en la venganza como algo cruel y destructivo. Pero la verdadera venganza era diferente. Era la restauración de la verdad y la justicia. Destruyó el mundo de Kieran no con ira u odio, sino con el simple valor de enfrentarse a la verdad. Y en el proceso, no solo destruyó su mundo, sino que construyó el suyo propio, sin mentiras, sin las sombras del pasado. Piper se levantó y se acercó a Michael y Olivia. Era hora de brindar por una nueva vida. Por la verdad que, aunque dolorosa, trajo la verdadera liberación. Por una familia que había sobrevivido contra todo pronóstico, por el futuro que por fin les pertenecía.